ya voy a partir de lleno con la materia propiamente tal y vamos a hablar sobre los experimentos que hizo Mendel. El que Mendel haya cruzado plantas es que aplicó muy bien el método científico, diseñó muy bien sus experimentos. Segundo, eligió muy bien también el material biológico con el cual trabajar. Obtuvo un N grande, lo que le permitía sacar conclusiones estadísticamente significativas, y aplicó las matemáticas a sus resultados para generar un modelo. Esa es la gracia de los trabajos de Mendel y, por supuesto, su claridad para darse cuenta de lo que estaba pasando sin saber de meiosis, sin tener idea de cromosomas, sin saber de genes, de alelos, de nada. El material con el que Mendel trabajó es Pisum sativum, la arveja de jardín. Y aprovecho, aunque acá la mayoría son biólogos y bioquímicos, pero igual por si acaso, de volver a recalcarles que así se escribe correctamente un nombre científico. Yo me encuentro con informes en que lo escriben mal. La primera palabra corresponde al género y se escribe la primera letra con mayúscula. Y la segunda palabra es la especie y se escribe todo con minúscula. En cursiva para destacar el nombre científico. Trabajó entonces Mendel con esta planta, el Pisum sativum, la arveja, y eligió 7 características fenotípicas fácilmente identificables, cada una de las cuales tenía 2 variantes. La primera de esas características era la forma de la semilla, que podía ser lisa o rugosa. La segunda característica era el color de la semilla, que podía ser amarillo o verde. La tercera característica era el color de las flores de la planta, que podían ser púrpura o blancas. La cuarta característica era la forma de la vaina, que podía ser inflada o contraída. Me imagino que todos alguna vez en su vida desgranaron porotos. Esa es una actividad clásica de los veranos de este país, ¿verdad? En la cual nadie se ha escapado en su vida. Y se acordarán, cuando desgranaban porotos, de que la vaina del poroto, porque los porotos son primos hermanos de las arvejas, son de... Entonces tenemos una vaina y adentro vienen las semillas. Esas vainas a veces eran como bien acolchadas y gorditas, y otras eran muy delgadas, pegadas a los porotos, de manera que uno por afuera veía la superficie de cada una de las semillas. Eso es una vaina inflada, la gordita, o una vaina contraída, la que viene pegada. La quinta característica que analizó Mendel fue el color de la vaina, que podía ser verde o amarillo. La sexta era la posición de las flores en la planta, que podían ser axiales, es decir, a todo alrededor, o terminales, solo en la punta. Y la última y séptima característica era el largo del tallo, que podían ser plantas de tallo largo o de tallo corto. Entonces fácilmente él podía identificar cada una de estas características. Por ejemplo, si tomamos esa planta, inmediatamente decimos planta de tallo largo. Color de las flores, blancas. Posición de las flores, axiales, porque hay a los lados y también en la punta. Color de la vaina, verde. Forma de la vaina, inflada. Y ahora habría que abrir la vaina para saber si las semillas son verdes o amarillas o son lisas o rugosas. En esta planta con flores, como todas las plantas con flores, vamos a encontrar ambos sexos en la misma planta. De manera que en la parte que está acá en amarillo, que corresponde al pistilo, al fondo acá está el órgano reproductor femenino, el que produce los óvulos. Y al mismo tiempo vamos a tener los estambres que terminan en las anteras, donde está el órgano reproductor masculino que produce los espermatozoides, que en los vegetales se le llama pólipo. Lo dice los botánicos.
No. Entonces todos saben cómo son las flores. Esto le permitía a Mendel hacer, primero que nada, autofecundación. ¿Cómo hacía la autofecundación? ¿Cómo se imaginan ustedes que podía hacer la autofecundación? Es obvio, ¿no? ¿Qué harían ustedes para autofecundar? Sacar el polen y ingresarlo. Tomar el polen de ahí, de los estambres, y ponerla en el mismo pistil. Y ahí van a tener una autofecundación. Pero además también podía ser fecundación cruzada. Y en ese caso, una planta la dejaba como hembra y la otra como macho. Entonces, por ejemplo, acá, una planta de flores púrpura le cortaba los estambres y le dejaba solo el pistil. Por lo tanto, esta planta iba a ser hembra, productora de óvulos. Y con el pincelito tomaba polen de otra planta de flores blancas y la ponía sobre el pistil oeste. Entonces, la hembra era de flores púrpura, el macho de flores blancas. Y analizaba la descendencia. Y eso es lo que llamamos fecundación cruzada. Pero además, Mendel también hacía lo que llamamos cruzamientos recíprocos. ¿Qué es un cruzamiento recíproco? Invertir las características fenotípicas entre los sexos. Entonces, si acá ya dijimos que la planta que funcionaba como dadora de gametos femeninos era de flores púrpura y la que daba gametos masculinos era de flores blancas. El cruzamiento recíproco es todo lo contrario. Ahora la que aporta los gametos femeninos es de flores blancas y la que entrega los gametos masculinos es de flores púrpuras. Invirtió las características fenotípicas entre los sexos. Y a eso lo llamamos un cruzamiento recíproco. Y analizaba la descendencia de ambos cruzamientos. En el caso de las 7 características que Mendel usó, le daba exactamente lo mismo. Ambos cruzamientos recíprocos. Porque todos los genes que él analizó son autosómicos, es decir, están ubicados en cromosomas no sexuales. Después, más adelante, vamos a ver que cuando son genes ubicados en cromosomas sexuales, los cruzamientos recíprocos no dan exactamente la misma descendencia. Pero en el caso de Mendel sí le da. Entonces, lo primero que hizo Mendel fue construir por autofecundación lo que él llamó líneas puras. Hizo una línea pura para cada una de las variantes de las 7 características. Es decir, una línea pura para semilla amarilla, una línea pura para semilla verde, una línea pura para tallo largo, una línea pura para tallo corto, una línea pura para semilla lisa, una línea pura para semilla rugosa y así sucesivamente, por autofecundación. Una vez que tenía estas líneas puras, las usó como parentales y las cruzó entre sí. Por ejemplo, analicemos lo que es color de semilla. Entonces tenía por autofecundación una línea pura de semillas amarillas y una línea pura de semillas verdes. Estos eran sus parentales y estos los cruzó entre sí para obtener la F1, que es la primera generación filial. Filia es hijo, y lo mismo hizo para las 7 características. ¿Qué encontró en la F1? Que todas las plantas fueron de semillas amarillas, ninguna verde, a pesar de que uno de los parentales era verde.
Y si se fijan, para las 7 características le pasó lo mismo. En la F1, todas las plantas presentaban una sola de las variantes y la otra, que estaba en el otro parental, desaparecía. A esa variante, que estaba en la F1, él la llamó dominante. Y a la que desaparecía en la F1, pero sí estaba en uno de los parentales, la llamó recesiva. Entonces, para el caso de color de semilla, al usar como parentales líneas puras para semilla amarilla y línea pura para semilla verde, en la F1 fueron todas de semilla amarilla. Por lo tanto, amarillo es dominante y verde es recesivo. Lo segundo que hizo Mendel fue cruzar ahora estas plantas de la F1 entre sí. Es decir, plantas de semilla amarilla con plantas de semilla amarilla de la F1 para obtener la F2. Y en la F2 obtuvo 6.022 plantas de semillas amarillas y 2.001 plantas de semilla verde. De manera que en la F2 volvía a aparecer la variante que él llamó recesiva, que no estaba en la F1, pero sí estaba en uno de los parentales. Y le ocurrió lo mismo en la F2 de todos los cruzamientos de la F1 para las 7 características. Y al contar las plantas, fíjense, todas las plantas que Mendel contó, por eso se demoró 4 años en hacer todos sus experimentos, se dio cuenta que siempre se le mantenía una relación de 3 esa 1. 3 en lo que él llamó el dominante, que estaba en F1, y 1 de lo que llamó recesivo, que no estaba en F1. Estos son los resultados de Mendel. Esto es lo que él vio al hacer los cruzamientos, lo que contabilizó. Y en base a esto, él propone un modelo para explicar la herencia de los caracteres de una generación a otra. Y el modelo que él propuso lo llamó el monohibridismo. Mono porque está considerando una sola característica. Lo primero que Mendel planteó es que los caracteres están controlados por factores. Él habló de factores hereditarios. Y que todos los individuos llevan 2 factores para cada uno. De manera que los que son parentales, línea pura, llevan 2 factores iguales. Por ejemplo, para el caso de semilla amarilla y verde, los parentales de semilla amarilla llevaban 2 factores para amarillo y los parentales de semilla verde 2 factores para verde. Como él había dicho que amarillo era dominante sobre verde, para demostrar esto, le puso al factor para amarillo la letra mayúscula y al factor para verde la misma letra en minúscula. Profe, esos 2 factores quiere decir que son 2 genes que dan la característica, ¿no? 2 alelos. Alelos. Un solo gen que tiene 2 alelos. Lo siguiente que planteó Mendel es que en los gametos pasa un solo factor a la vez. De manera que estos parentales, línea pura amarilla, todos sus gametos llevarán un factor para amarillo. Y estos parentales, línea pura para verde, todos sus gametos llevarán un factor para verde. Y en la F1, entonces, al encontrarse estos gametos, se generan individuos con 2 factores distintos. Y a esto él los llamó híbridos. Pero como el factor para amarillo es dominante sobre el factor para verde, todos estos híbridos iban a tener la semilla de color amarilla. Y por eso que en la F1 el 100% siempre tenía el fenotipo dominante.
Mendel cruzó la F1 entre sí para obtener la F2. Entonces dice, se están cruzando híbridos entre sí. Algunos van a actuar como machos generando espermatozoides, otros como hembras generando óvulos. Sea el tipo de gameto que sea, estos híbridos van a producir la mitad de sus gametos con el factor dominante y la otra mitad con el factor recesivo. Porque solo puede pasar un factor en los gametos. Y como tienen dos distintos, mitad y mitad. Entonces las plantas que funcionaban como hembras producían un medio de óvulo con el factor dominante y un medio de óvulo con el factor recesivo. Y las plantas que funcionaban como machos producían un medio de polen con el factor dominante y un medio de polen con el factor recesivo. Y estos gametos se van a encontrar entonces al azar para constituir la F2. Si se encuentra este espermatozoide con este óvulo, generarán un individuo en línea pura para amarillo, con una probabilidad de 1/2 por 1/2, 1/4. Si se encuentra este espermatozoide con este óvulo, se va a generar un híbrido, y también con una probabilidad de 1/4. Si se encuentra este espermatozoide con este óvulo, también se genera un híbrido y también con una probabilidad de 1/4. Y finalmente, si se encuentra este espermatozoide con este óvulo, se genera un individuo en línea pura para amarillo, el verde, perdón, también con una probabilidad de 1/4. Por lo tanto, resumiendo esto, se va a generar 1/4 línea pura amarilla, 2/4 híbrido, 1/4 línea pura verde. Es decir, una proporción de 1 es a 2 es a 1. Pero como amarillo es dominante, tanto los individuos en línea pura como los individuos híbridos van a ser de semilla amarilla. Y esto entonces va a ser una proporción de 3 es a 1. Y esa era la proporción que él veía en sus cruzamientos, 3 es a 1. De manera que este modelo que él propone explica perfectamente bien los resultados que obtuvo para las 7 características, tanto en la F1 como en la F2. Este modelo es absolutamente válido hoy día para todos los organismos de reproducción sexual. Lo único que hemos hecho es cambiarle los nombres. Mendel hablaba de factores. ¿Cómo le llamamos hoy día a los factores? Genes. Entonces lo que estaba analizando Mendel era el gen para el color de semilla. Mendel hablaba de variantes de los factores. ¿Cómo le llamamos hoy en día? Alelos. Entonces el gen para color de semilla tiene 2 alelos. Efectivamente tiene un alelo dominante que da color amarillo y un alelo recesivo que da color verde. Y todavía lo designamos como lo hizo Mendel, con la misma letra, la mayúscula para el alelo dominante y la minúscula para el recesivo. Mendel dice que los alelos van de a pares en cada individuo. Y hoy día sabemos que eso es efectivamente así. Porque ¿dónde están ubicados los genes? En los cromosomas. Y tenemos 2 homólogos en cada par que tienen exactamente los mismos genes. Por lo tanto, para cada gen tenemos que tener 2 alelos. Uno en cada cromosoma homólogo. Uno heredado del padre y el otro heredado de la madre. De manera que podemos tener individuos que en ambos homólogos tengan el mismo alelo. A eso Mendel lo llamaba línea pura. ¿Cómo lo llamamos hoy? Homocigoto, ¿verdad? Todo individuo que tenga 2 alelos iguales
para un gen es un individuo homocigoto para ese gen. Cuando hay dominancia y recesividad, podemos entonces distinguir un homocigoto dominante y un homocigoto recesivo. Pero también pueden haber individuos que lleven dos alelos distintos para ese gen, que Mendel llamaba híbridos y que eran los que aparecían en la F1. Hoy día le llamamos como heteros. Entonces, por definición, un individuo que lleva dos alelos iguales para un gen es un homocigoto. Si un alelo es dominante y el otro recesivo, vamos a hablar de un homocigoto dominante y de un homocigoto recesivo. Y un individuo que lleva dos alelos distintos para un gen es heterocigoto. Efectivamente, tal como dice Mendel, en los gametos va a pasar un solo alelo de cada gen, porque los individuos que tienen dos cromosomas homólogos son diploides y los gametos ¿cómo son? Haploides. Y los gametos son haploides porque durante la meiosis, en la primera división meiótica, se separan los cromosomas homólogos y migran a los polos. Por lo tanto, se reduce el número cromosómico a la mitad en los gametos y queda un homólogo de cada par. Y por lo tanto, un alelo de cada gen. Efectivamente, un individuo que sea homocigoto, todos sus gametos llevarán el mismo alelo. Mientras que los individuos que sean heterocigotos, la mitad de sus gametos llevarán un alelo y la otra mitad llevarán el otro, porque se separaron los cromosomas homólogos durante la meiosis. Efectivamente, entonces, si cruzamos dos heterocigotos, se van a generar esta proporción genotípica. Un homocigoto dominante, dos heterocigotos, un homocigoto. Esa es la proporción genotípica de un cruzamiento entre dos heterocigotos para un gen. 1 es a 2 es a 1. Y si hay dominancia y recesividad, los homocigotos dominantes y los heterocigotos tienen el mismo fenotipo. Por lo tanto, la proporción fenotípica va a ser 3 es a 1, que era lo que me entendí. Siempre la proporción fenotípica va a estar dada a consecuencia de la proporción genotípica que tengamos en un cruzamiento. Esto es lo que les acabo de decir. Entonces, del monohibridismo mendeliano, lo primero que se desprende es la existencia de los genes, que era lo que Mendel llamaba factores, que hoy día llamamos genes. Que los genes existen de a pares, que tienen distintas formas, que son alelos, y que todo individuo diploide va a tener dos alelos de cada gen, uno en cada cromosoma homólogo en que esté ubicado el locus de ese gen. Si los dos alelos son iguales, hablamos de un homocigoto, y si los dos alelos son diferentes, de un heterocigoto. Que en los gametos, por efecto de la meiosis, va a ir un solo cromosoma homólogo, por lo tanto un solo alelo del gen, y que en la fecundación al azar se encuentran los gametos y en el cigoto entonces se restituye la diploidía y un alelo heredado del padre y el otro alelo heredado de la madre. Todo lo que Mendel vio con respecto a la herencia de un gen lo resumió en lo que se llama la primera ley de Mendel o ley de la segregación. Y la primera ley de Mendel o ley de la segregación dice que los alelos de cada gen segregan en forma independiente a los gametos y en la misma proporción. Y no sé si se los dije a ustedes en la clase pasada, pero en algunas páginas de internet hablan de 3 leyes de Mendel. Eso es un error. Hay solo 2. La ley de la segregación y la ley de la asociación independiente, que la vamos a ver después. Lo que pasa es que dicen que la primera ley de Mendel es la dominancia
dominancia y la recesividad entre los alelos. Y eso es falso. Porque no puede ser una ley, porque no siempre hay un alelo dominante y un alelo recesivo. Vamos a ver después que también hay alelos que son codominantes. Entonces son solo dos leyes de Mendel. La primera es la ley de la segregación, que se refiere a la separación de los alelos en los gametos. Y la segunda es la ley de la asociación independiente, que vamos a ver en un ratito más. Ahora, cuando hay dominancia y recesividad entre los alelos, un individuo homocigoto dominante y un individuo heterocigoto tienen exactamente el mismo fenotipo. En este caso sería semilla amarilla. Y son indistinguibles fenotípicamente. Para poder distinguir, determinar cuál es su genotipo, lo que podemos hacer y lo que Mendel hizo es lo que se llama un cruzamiento de prueba o retrocruce. ¿Qué significa hacer un cruzamiento de prueba? Cruzar un individuo que tiene fenotipo dominante con un individuo que tiene fenotipo recesivo. Porque el individuo que tiene fenotipo recesivo tiene solo un posible genotipo. ¿Cuál es ese posible genotipo? El dominante. No le pego en la mano porque me salía de agresión. Yo sé lo que me quiere decir. Eso se llama homocigoto recesivo. Por favor, no me hablen de a grande a chica, a chica a chica, a grande, porque eso no existe. O es homocigoto dominante, o es heterocigoto, o es homocigoto recesivo. Entonces, el individuo que tiene fenotipo recesivo solo puede ser homocigoto recesivo. ¿Por qué le llaman también a veces retrocruza o cruzamiento retrógrado en algunos libros? Porque el homocigoto recesivo que se usaba era uno de los parentales, el parental homocigoto recesivo. Entonces por eso es retrocruza hacia atrás. El resultado de este cruzamiento nos va a decir si el individuo que tiene fenotipo dominante es homocigoto dominante o heterocigoto. Si fuera homocigoto dominante, este individuo solo puede producir gametos que lleven el alelo dominante. Al cruzarlo con el homocigoto recesivo, que solo puede producir gametos que llevan el alelo recesivo, el 100% de la descendencia tendrá que ser heterocigota. Y por lo tanto, el 100% de la descendencia presentará fenotipo dominante. En este caso, semilla amarilla. Si fuera heterocigoto, la mitad de sus gametos llevarían el alelo recesivo y la otra mitad llevarían el alelo dominante. Al cruzarlo con el homocigoto recesivo, que solo produce gametos con el alelo recesivo, vamos a tener en la descendencia dos genotipos posibles: homocigotos recesivos y heterocigotos, en una proporción de 1:1 o 50:50. Y fenotípicamente vamos a tener 50% de fenotipo recesivo, 50% de fenotipo dominante. Entonces, cuando hay un alelo dominante y un alelo recesivo para un gen, los individuos con fenotipo dominante pueden ser homocigotos dominantes o heterocigotos. La única forma de determinar cuál es su genotipo es haciendo un cruzamiento de prueba con el homocigoto recesivo. ¿Y qué se hacía con el homocigoto recesivo y no con el Porque con el homocigoto recesivo tú tienes claro que tiene que tener el fenotipo recesivo. Si yo tomo este individuo con fenotipo recesivo, sé que es homocigoto recesivo. En cambio, si tomas una planta de amarilla, no sabes si es heterocigota o si es homocigota dominante. Incluso con ella misma, un 100%, era
homocigota. ¿Ya? Sí, también podría. No me explicación por qué ahora esto sí. Yo creo que lo hicieron así porque esto te sirve para utilizarlo con cualquier especie que no necesariamente tú puedes hacer autofecundación. Hay muchas, en vegetales puede hacer autofecundación, pero en animales no puede. Ya, ¿está claro esto? ¿Seguro? ¿Se entiende bien la primera ley de Mendel, cómo se agregan los alelos, cómo se combinan las proporciones genotípicas, las proporciones fenotípicas? Porque si no entienden esto ahora, no van a entender nada de aquí en adelante. Así que el que tiene alguna duda, que hable ahora. O calle más siempre. O que caiga. Profe, yo tengo otra duda, pero nada que ver con esto. Sino que era, usted dijo que los animales no pueden autofecundarse y los que son hermafroditas como los caracoles. Normalmente en los hermafroditas tienen los dos sexos, producen los dos tipos de gametos, pero no hacen autofecundación, sino que expulsan los dos tipos de gametos en temporadas diferentes, en tiempos distintos, para que igual pueda haber fecundación cruzada. Porque al haber autofecundación, la variabilidad genética se va a hacer. Y todas las especies evitan eso, porque es mucho más exitoso mientras más variabilidad genética hay. Entonces, son hermafroditas, pero no se autofecundan. No puede ser... Y en general las plantas tampoco se autofecundan. Normalmente tienen mecanismos que ponte tú, no esto tiene que ver con la gente. El pistilo está por allá arriba y los estambres están por acá. De manera que es imposible que este polen llegue aquí. Salvo por una manera artificial. Artificialmente lo hacía con un pincelito. Eso vendría siendo como una clonación del... se podría llamar así. Que no es exactamente una clonación, porque en una clonación tú a partir de un núcleo ya adulto obtienes un nuevo individuo. Aquí autofecundación, algo de variabilidad va a haber, porque no todos los gametos son genéticamente iguales por la meiosis, el crossing over, algo de variabilidad va a haber. En la clonación no hay ninguna. Pero puede ser que sean heterocigotos y pueden salir algunos recesivos. Perfecto. Pero obviamente disminuye mucho la variabilidad genética por ahora. Entonces por eso todas las especies la evitan en la medida de lo posible. Como Mendel era muy inquieto, ¿verdad? Y quería saber más de lo que pasaba, tenía tiempo en el monasterio, decidió ver qué pasaba ahora cuando consideraba dos características al mismo tiempo. Por ejemplo, forma de la semilla y color de la semilla. Y eso es lo que él llamó el dihibridismo, porque eran dos características. Entonces tenía como parentales, homocigotos, que él llamaba líneas puras, plantas de semilla verde lisa, cruzadas con plantas de semilla rugosa amarilla. Y en la F1, el 100% de las plantas fueron de semilla lisa amarilla. Es decir, igual que en el monohibridismo, considerando una sola característica, en la F1 solo le aparecían las dos dominantes. Liso dominante sobre rugoso, amarillo dominante sobre verde. Cruzó entonces ahora los individuos de la F1 entre sí, estas plantas lisa amarilla, para obtener la F2. Y en la F2 encontró todas las combinaciones posibles entre las dos características. 315 plantas de semilla lisa amarilla, 108 plantas de semilla lisa verde, 101 plantas de semilla rugosa amarilla y 32 plantas de semilla rugosa verde. Lo que le da una proporción de 9, esa 3, esa 3, esa 1. 9 de ambas características dominantes. 3 de una dominante combinada con la otra recesiva, las dos opciones, 3 y 3. Y 1 de ambas características recesivas. Y esto
F1 le dio igual cuando combinó las 7 características entre sí de distintas maneras, ¿sí? Largo de tallo con color de flor, forma de la vaina con color de la semilla. La combinación que hicieran entre las 7 características de A2 le aparecía siempre. En la F1 100% ambas características dominantes y en la F2 una proporción fenotípica de 9 a 3, a 3, a 1. De nuevo Mendel, entonces, a partir de estas observaciones, plantea un modelo para explicar lo que está pasando. Y aquí entonces él plantea lo que se llama la segunda ley de Mendel o ley de la asociación independiente. Y la ley de la asociación independiente dice que si consideramos 2 o más genes, los alelos de cada gen segregan en forma independiente a los gametos y se asocian o combinan entre sí en todas las formas posibles y en la misma proporción. Entonces, la segunda ley de Mendel, o ley de la asociación independiente, dice que si consideramos 2 o más genes, los alelos de cada gen segregan en forma independiente a los gametos y se asocian o combinan entre sí de todas las formas posibles y en la misma proporción. Y esto le permitía explicar entonces esta proporción de 9 a 3 a 3 es a 1 de esta manera. Para que les quede claro, lo vamos a desarrollar en la mesa. Digo que segregaban de manera independiente a los gametos asociados En todas las formas posibles y en la misma proporción. Ya, entonces, supongamos que vamos a analizar 2 genes. El gen para color de semilla, que ya sabemos que tiene 2 alelos. El alelo dominante que da color amarillo y el alelo recesivo que da color verde. Combinado con el gen para largo de tallo, que tiene también 2 alelos. El alelo dominante que da tallo largo y el alelo recesivo que da tallo corto. Entonces, como parentales, vamos a tener plantas de semilla amarilla, tallo largo, cruzadas con plantas de semilla verde, tallo corto. Homocigotas para ambos genes. Esta es doble homocigota dominante y esta es doble homocigota recesiva. ¿Cuántos tipos de gametos distintos puede producir esta planta? Uno para 4. Dicho todo, 1, 4. No, pues 8 tipos. ¿Cuáles serán los 2? La mayúscula es Uno nomás. Porque ¿qué dice la segunda ley de Mendel? Que los alelos de cada gen segregan en forma independiente a los gametos y se asocian en todas las formas posibles y en la misma proporción. Por lo tanto, todos los gametos tendrán que llevar un alelo dominante de A combinado con un alelo dominante de B. Solo un tipo de gameto. ¿Y esta otra? Uno también. Uno también. Pero ahora con los 2 alelos. Por lo tanto, la F1, el 100% va a ser heterocigoto para ambos genes.
porque reciben de este progenitor los dos alelos dominantes y de este otro los dos alelos recesivos. Y fenotípicamente, ¿cómo van a ser? Amarillo tabular. Y por eso que Mendel veía que en la F1 el 100% de las plantas tenía los dos fenotipos, porque eran todos heterocigotos a partir de los parentales homólogos. Lo siguiente que hace Mendel es cruzar estas plantas heterocigotas de la F1 para obtener la F2. ¿Cuántos tipos distintos de gametos puede producir ahora esta planta heterocigota para los dos genes? 2, 4, porque se van a separar los alelos de ambos genes, gametos independientes, pero tienen que asociar o combinar entre ellos en todas las formas posibles. Entonces, habrán gametos que lleven ambos alelos dominantes. Habrán gametos que lleven el dominante de A con el recesivo de E. Gametos que lleven el recesivo de A con el dominante de E y gametos que lleven ambos alelos recesivos. Y todos en la misma proporción. Un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Y la otra planta también es heterocigota, por lo tanto va a generar los mismos 4 tipos de gametos. De manera que la F2 va a estar dada por la combinación de todos esos gametos. Y para hacer más fácil la combinación de estos gametos, lo hacemos en lo que se llama el tablero de Punnett. Entonces, en un lado ponemos los gametos de uno de los parentales y en el otro los del otro. Entonces, aquí ponemos los gametos femeninos y aquí ponemos los gametos masculinos. Como acá son dos heterocigotos los que se están cruzando, vamos a tener los mismos gametos. La planta que actúe como hembra, va a generar estos 4 tipos de gametos, y la que actúe como macho, los mismos 4 tipos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? De manera que vamos a tener 16 combinaciones posibles, que las vamos haciendo encontrando los gametos. Leo, terminar este cerrado. Sí. Ahí está el 16 combinaciones. Esto lo tiene que estar entregado muy cerrado. Los que tienen laboratorio este semestre van a hacer esto el próximo laboratorio. Pero hay combinaciones que se repiten. Entonces podemos ir viendo cuántas veces está la misma combinación en las 16. Entonces la primera que tenemos es homocigota dominante para ambos géneros. Y hay una sola. Entonces una de 16. La segunda es homocigota dominante para A, heterocigota para E.
Y hay una, dos de 16. La tercera es heterocigota para A, homocigota dominante para E. Y hay una, dos de 16. Después tenemos heterocigoto para ambos genes. Y hay una, dos, tres, cuatro de 16. Después tenemos homocigoto dominante para A, homocigoto recesivo para E. Y hay una de 16. Después tenemos heterocigoto para A y homocigoto recesivo para E. Y hay dos de las 16. Después tenemos homocigoto recesivo para A, homocigoto dominante para E. Y es una de 16. Después homocigoto recesivo para A, heterocigoto para E. 2 de 16. Y la última que nos queda, que es homocigoto recesivo para ambos, que es una sola. Una de 16. Entonces tenemos una proporción de 1 es a 2, es a 2, es a 4, es a 1, es a 2, es a 1, es a 2, es a 2. ¿Qué proporción es esa? Genotípica. Genotípica, correcto. Porque en la proporción es que encontramos los genotipos en la descendencia. Entonces esta es la proporción genotípica. Si analizamos ahora los fenotipos, estos se repiten. Por ejemplo, todas las plantas que tengan un alelo dominante para ambos genes, por lo menos uno, van a tener los dos fenotipos dominantes. Por lo tanto, esta y esta van a ser fenotípicamente de semilla amarilla y tallo claro. Y estas de acá tienen la combinación homocigota recesiva para ellos, por lo tanto son de tallo corto, pero tienen un alelo dominante de A, de semilla amarilla. Entonces, estos dos genotipos son amarillo corto. Estas de acá, en cambio, son homocigotas recesivas para A, por lo tanto son de semilla verde, pero tienen por lo menos un alelo dominante de E, por lo tanto de tallo largo. Y este último genotipo es recesivo para ambos, por lo tanto es verde corto. Y ahora podemos ir viendo cuántas son. Estas son 4, 5, 6, 7, 8, 9 de 16. Estas son 2, 3 de 16. Estos también son 2 más 1, 3 de 16. Y la última, 1 de 16. Y llegamos a las proporciones que veíamos. 9, esa 3, esa 3, esa 1. Y estas entonces son las proporciones fenotípicas. Recuerden que les dije que las proporciones fenotípicas siempre se sacan en base a las proporciones genéticas. Profe, ¿qué pasa si hay más caracteres dentro de la tabla? Si hubiera sido, no sé, amarillo, verde, largo, corto, rugoso, liso. Va poniendo todos los alelos que corresponden en los ramos. Y si hubiera 5, existe como una fórmula especial. Y va con calma, ya voy a llegar. Ah, ya. ¿Se dan cuenta de la genialidad de Mendel?
yo lo encuentro pero genial. Es decir, no tenía idea de la existencia de los cromosomas, no sabía de la meiosis. Apenas se sabía en esa época que había gametos que se juntaban y fecundaban y generaban los cigotos. Y él fue capaz de elaborar todo. En la nada, así, abstracto total. Profe, Dígame. ¿El gen A en este caso es un alelo o el gen AA es el alelo? El gen es el gen para el color de la semilla. Ese gen tiene dos formas distintas. Esas dos formas es un alelo, son alelos. O sea, el A es un alelo y el A minúscula es un alelo. El A mayúscula es el alelo dominante y A minúscula es el alelo recesivo, que son dos formas distintas del mismo gen. Y eso están dentro de un cromosoma, digamos, en ambas cromátides. Están ubicados en un lugar específico en un cromosoma, que es el locus que ocupa el gen. Pero no es que esté uno en una cromátide y otro en su... Está un alelo en un homólogo y el otro en otro homólogo. Cuando los cromosomas se duplican y tienen dos cromátidas, una cromátida es la copia exacta de la otra, por lo tanto las dos cromátidas tienen exactamente los mismos alelos. Ahora, todos estos genotipos, estos 4 genotipos, tienen exactamente el mismo fenotipo: semilla amarilla, tallo largo. ¿Cómo podríamos saber, si tomamos una plantita de semilla amarilla y tallo largo, cuál de los 4 genotipos tiene? Haciendo un retrocruce. Haciendo un cruzamiento de prueba, correcto. Es decir, cruzándolas con un homocigoto recesivo para ambos genes. El resultado que tengamos de ese cruzamiento nos va a permitir decir cuál de los 4 genotipos es. Entonces, para que ustedes lo pasen muy bien el fin de semana y se entrenen, van a hacer los cruzamientos de prueba para todos estos genotipos. Y van a calcular las proporciones genotípicas y las proporciones fenotípicas de cada especie. Y así se van entrenando en hacer cruzamientos. Y les sirve para que les vaya muy bien en la prueba de laboratorio que van a tener el próximo. Lo que no significa que haga ejercicio. Pero el ejercicio es marihuana, ¿no? Acá se hace 4 y 4 porque son los gametos que producen ambos heterocigotos para los dos genes. Pero ¿qué pasa si el cruzamiento fuera este? Ya sabemos que este produce 4 tipos de gametos. ¿Cuántos tipos de gametos distintos produce este? 2. Por lo tanto, ahora mi tablero de Punnett se reduce. Acá están los 4 tipos de gametos de este, pero acá se reduce a 2. Y ahora rellenamos los genotipos de acuerdo al encuentro de estos gametos. No es necesario repetir 2 veces y hacer 4. Es el mínimo de tipos de gametos lo que se pone. Igual da la proporción 9 a 13 a 13. No, acá no te va a dar 9 a 13 a 13 a 1, porque acá no estás cruzando 2 heterocigotos. Acá, ¿qué proporción nos va a dar? Vamos a tener esos 8 genotipos vamos a tener. Es decir, vamos a tener individuos que sean heterocigotos para A, homocigotos dominantes para L, y hay uno solo
1 de 8. Vamos a tener individuos heterocigotos para ambos genes. Y hay 1, 2. Vamos a tener individuos heterocigotos para A, homocigotos recesivos para L. Hay 1 de 8. Vamos a tener homocigoto recesivo para A, homocigoto dominante para L, 1 de 8. Homocigoto recesivo para A, heterocigoto para L, 2 de 8. Y el último que es homocigoto recesivo para ambos genes, 1 de 8. Es decir, la proporción genotípica para este cruzamiento va a ser 1 es a 2, es a 1, es a 1, es a 2, es a 1. Todos estos van a ser de semilla amarilla y tallo acá, de semilla amarilla y tallo largo. Y son 3, 4. No. 3. Este va a ser de semilla amarilla y tallo corto, y es 1 de 8. Estos van a ser de semilla verde y tallo largo, y son 3 de 8. Y este último va a ser de semilla verde y tallo corto, y es 1 de 8. Es decir, la proporción fenotípica acá va a ser 3 es a 1 es a 3 es a 1. Profe, entonces solamente se cumple la segunda ley de Mendel cuando son el cruzamiento entre dos heterocigotos. La segunda ley de Mendel lo que dice es que los alelos de cada gen se agregan en forma independiente a los gametos y se combinan en todas las formas posibles y en la misma proporción. Y esto ocurre igual sea el genotipo que sea que tenga el individuo. La segunda ley de Mendel nos dice que la proporción de la F2 tiene que ser nuestra regla de 1. Es una consecuencia de la segunda ley de Mendel. Como esta también. Esta también. Depende de la proporción genotípica y fenotípica, va a depender del cruzamiento que estemos haciendo. Pero en todo se va a cumplir que tienen que encontrar todos los tipos de gametos dados por la segregación independiente de los alelos y todas las combinaciones posibles. Esa es la segunda ley. Perfecto. Ahora, la segunda ley de Mendel sí tiene una restricción, que solo se cumple cuando los alelos que estamos, los genes que estamos considerando están ubicados en cromosomas distintos. Pues Si no, los genes, 2 o más genes que estemos considerando están ubicados en el mismo cromosoma, hay ligamiento y se agregan juntos y no se cumple la segunda ley de Mendel. Pero si los genes están en cromosomas distintos, se cumple la segunda ley. después lo vamos a ver eso. En el caso de Mendel, él usó 7 características, ¿cierto? Y la arveja tiene un domen igual a 14, es decir, tiene 7 pares de cromosomas. Curiosamente, tenía un gen en cada uno de los cromosomas. Pues algunas personas dicen que la verdad es que Mendel tenía mucho más resultados, pero los que no le servían para su modelo los dejó fuera. Y solo usó estos 7 que le captaban. Puede ser. Bueno, no lo sabemos porque se murió hace rato. No alcanzó ni siquiera a darse cuenta de lo importante que habían sido sus descubrimientos. Ya. Además del tablero de Punnett, para hacer los cálculos de las proporciones genotípicas y fenotípicas, también existe el llamado método dicotómico. En ese caso uno considera cada gen en forma independiente. Si estamos ahí haciendo un cruzamiento entre dos individuos heterocigotos para el gen A y para el gen B, uno entonces maneja cada gen como si fuera único. Entonces, para el gen A, como estoy cruzando dos heterocigotos, espero un cuarto de homocigotos dominantes, 2 cuartos de heterocigotos y un cuarto de homocigotos recesivos. Y para el gen B, como también son 2 heterocigotos, espero exactamente lo mismo. Y eso lo combino con cada uno de los genotipos esperados para A. Entonces aquí un cuarto de A, de homocigoto dominante para A, se combina con un cuarto de homocigoto dominante para B, 2 cuartos de heterocigoto y un cuarto de homocigoto recesivo. Sobre la misma base y llegas exactamente a las mismas proporciones genotípicas
que con el tablero de Punnett. Los dos métodos son absolutamente válidos. Los dos métodos están explicados en todos los libros de genética. Hay algunas personas que les gusta este método y otras personas que les gusta el tablero de Punnett. Es cosa de gustos como la mayor cantidad de cosas en la vida, ¿cierto? Ustedes pueden elegir el que les acomode más. Yo siempre explico con detalle porque creo que para los alumnos es más fácil y más ordenado. Pero una vez que tienen ya el training de cómo separar los gametos, este es más rápido. Y no solo para las proporciones genotípicas, también les sirve para calcular las proporciones fenotípicas, también usando los dos genes en forma independiente. Como estamos usando dos heterocigotos, sabemos que 3/4 de la descendencia tendrá el fenotipo dominante de A y 1/4 el fenotipo recesivo. Y eso combinado para B, que es lo mismo, 3/4 del fenotipo dominante de B y 1/4 del recesivo. Y llegamos exactamente a las mismas proporciones fenotípicas de 9, esa 3, esa 3, esa 1. Es libre cuál de los dos métodos quieren usar. Lo que sí tienen que usarlo bien, cualquiera de los dos, para llegar a la proporción fenotípica o genotípica correcta. Ya, veamos si entendieron bien la segunda ley de Mendel. Si la entendimos bien. Supongamos que tenemos ahora un individuo con ese genotipo. 5 genes independientes, todos ubicados en distintos cromosomas, por lo tanto se aplica sin problema la segunda ley de Mendel. Pregunta: ¿cuántos tipos distintos de gametos puede producir ese individuo considerando esos 5 genes? 1, 2, 32. Siempre tiene que ser 5. La respuesta me la dieron, ¿no? La respuesta correcta yo me la dieron. Son 8. 5 décimas para la prueba. Profe. Son 8. 5 décimas. Existe una fórmula para poder calcular. No, ya dije que no vale, que ya dije que 2 elevado Estaba pasando por una crisis, profe. a n, donde n es el número de genes en condición heterocigota. Y acá tenemos que el gen A, el gen C y el gen E están en condiciones heterocigotas. Por lo tanto, 2 elevado a 3. Y hasta que yo me acuerdo, 2 elevado a 3 es 8. Y por eso no pueden haber números impares, porque es 2 elevado al número de... Ahora, esta fórmula nos va a decir cuántos tipos de gametos distintos hay, pero no nos dice cuáles son. Y si necesitamos saber cuáles son para hacer un cruzamiento, tenemos que aplicar la segunda ley de Mendel. Y la segunda ley de Mendel dice que los alelos de cada gen se agregan en forma independiente en los gametos y en ellos se combinan o asocian en todas las formas posibles de la misma proporción. Entonces partimos por el primer gen A, que es heterocigoto. Por lo tanto, la mitad de los gametos llevarán el alelo dominante y la otra mitad llevarán el alelo recesivo. El segundo gen B es homocigoto recesivo. Todos los gametos llevarán el alelo recesivo de este gen, pero combinados con los de A.
Entonces, los gametos que llevan el dominante de A tienen que llevar el recesivo de B, y los que llevan el recesivo de A tienen que llevar el recesivo de B también. Para el tercer gen, C es heterocigoto. Entonces, la mitad de los gametos llevan el alelo dominante y la otra mitad el alelo recesivo, pero combinados con los alelos de los otros genes. Entonces, la mitad llevan el alelo dominante y la otra mitad el alelo recesivo. Y aquí para T, el individuo homocigoto dominante. Por lo tanto, todos los gametos llevarán el alelo dominante del gen. Y para E, el individuo es heterocigoto. Y de nuevo, la mitad de los gametos llevan el alelo dominante y la otra mitad el alelo recesivo. Y ahora podemos saber cuáles son los transformes. Hay 8, efectivamente. Entonces ahí tenemos cuántos y cuáles. Entonces ahora ustedes tienen que ser capaces de decirme cuántos tipos de gametos y cuáles puede producir un individuo con el genotipo que yo les ponga. Ya saben cómo. Entonces, tanto la primera como la segunda ley de Mendel se explican porque los genes están ubicados, por supuesto, en el mismo locus, en el mismo lugar. Si un individuo es heterocigoto, va a tener, y hay un alelo dominante y uno recesivo, va a tener el alelo dominante en un homólogo y el recesivo en el otro. La primera ley de Mendel, la de la segregación, se explica por la migración de los homólogos a los polos durante la primera división meiótica. De manera que un alelo va a ir a un polo y el otro al otro en su respectivo homólogo, y eso va a generar entonces que los alelos de cada gen se segreguen en gametos distintos y en la misma proporción. Y la segunda ley de Mendel, o la de la asociación independiente, al considerar dos o más genes, también se explica por la permutación cromosómica durante la primera división meiótica. Entonces, si tenemos el gen A ubicado en este par de cromosomas azules, en este está el alelo dominante y en este el recesivo. Y el gen B en este otro par de cromosomas en café, y aquí está el dominante y el recesivo. En la primera división meiótica, este homólogo se puede ir a un polo combinado con este, o se puede ir a otro polo combinado con este, o se puede ir este combinado con este, o este combinado con este. Eso es lo que llamamos permutación cromosómica. Y eso explica entonces que los alelos de cada gen se segregan en forma independiente a los gametos y se asocien o combinen en todas las formas posibles y en la misma proporción. Para los que no se acuerdan de la meiosis, la revisan, por favor, porque a esta altura de su vida deberían conocerla perfectamente bien. ¿Ah? Ya, lo que pasa es que acá los cromosomas están representados con dos cromátidas, porque ya pasó por un periodo de célula. En la primera división meiótica se separan los homólogos, ambos con sus dos cromáticas, y en la segunda división meiótica se separan las cromáticas. Pero la separación de los alelos y la reducción del número cromosómico ocurre en la primera división meiótica, cuando se separan los homólogos. ¿Cómo? ¿No tiene cromosoma?
Este cromosoma lleva el alelo dominante en ambas cromátidas, porque una cromátida es la copia exacta de la otra. Entonces, cuando se separan, las dos cromátidas llevan el mismo alelo. Entonces, en un polo queda el alelo dominante y en el otro el alelo recesivo. Ahora, estas características mendelianas que vimos en arvejas y esta forma de transmisión de los caracteres es absolutamente válido para todas las especies superiores con reproducción sexual, desde las arvejas de Mendel hasta nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas características que son monogénicas y determinadas por un gen de tipo mendeliana, es decir, que se heredan tal cual le acabo de explicar para las arvejas de Mendel. Una de ellas es el lóbulo de la oreja, que es muy fácil de identificar. Lóbulo de oreja despegado o lóbulo de oreja pegado. Esa es una característica fenotípica mendeliana monogénica. Despegado es dominante sobre pegado. Está pegado. Así que todos pueden hacer el ejercicio de mirarse el lóbulo y determinar si lo tienen pegado o no despegado. Obviamente esa característica no tiene ninguna importancia para la vida de nadie. Todos somos felices sin problema con el lóbulo pegado o despegado. Tú lo tenés pegado, mira. Pero hay otras características monogénicas mendelianas que sí tienen implicancia, aquellas que producen enfermedades genéticas. Y ahí vamos a encontrar una variedad de enfermedades genéticas que son de tipo monogénicas mendelianas. Por ejemplo, la acondroplasia. La acondroplasia, que es un tipo de enanismo, es autosómica dominante. ¿Qué significa eso? Que el gen, dada por un solo gen, está ubicado en un cromosoma no sexual, por eso es autosómica, y el fenotipo se presenta cuando está el alelo dominante. Esta es una familia de 7 hermanos, normal, que no son acondroplásicos, son homocigotos recesivos para ese gen. Esto además me sirve para recalcarles que la dominancia o la recesividad de un alelo está dada por cuál alelo se expresa en el heterocigoto. Vamos a decir que un alelo es dominante cuando ese alelo se expresa fenotípicamente en el heterocigoto. Y vamos a decir que es recesivo cuando no se expresa fenotípicamente en el heterocigoto. Es una definición operacional. La diferencia real entre los alelos está a nivel de los nucleótidos. A veces un nucleótido hace que un alelo sea distinto a otro. Pero eso no tiene nada que ver con la abundancia que el alelo tenga. Porque lo vamos a tener que pensar que si el alelo es dominante, tiene que ser más abundante, más importante, no sé, porque dominante suena que es más. No, falso. De hecho, es obvio que para este gen el alelo dominante es muy poco frecuente en la población, porque hay muy pocos acondroplásicos. La mayoría de la población es homocigota recesiva. Entonces es absolutamente independiente la frecuencia con que un alelo se dé en una población de cualquier organismo con que si el alelo es dominante o recesivo. También hay condiciones genéticas, enfermedades genéticas en nuestra especie que son de tipo autosómica recesiva, como es el caso del albinismo. Acá entonces las personas que tienen este fenotipo albino tienen que ser homocigotas recesivas. Alelos recesivos. Un alelo dominante. Porque así hemos definido cuando el alelo es dominante. Basta que haya uno en el heterocigoto para que genere el fenotipo. El albinismo se da porque el gen codifica para una enzima que
metaboliza tirosina a melanina. El gen tiene dos alelos. Un alelo dominante, que es el alelo normal, que codifica para la enzima activa. ¿Por qué es dominante? Porque las personas que son homocigotas para este alelo producen la enzima, metabolizan tirosina melanina y tienen pigmentación de la piel normal. Y las personas que son heterocigotas, basta con que haya uno de estos alelos para producir cantidad suficiente de enzima para metabolizar tirosina melanina y también para tener pigmentación normal. En cambio, las personas que son homocigotas para el alelo recesivo tienen una mutación a nivel de su secuencia de nucleótido, de manera que no generan enzima activa, ninguno de los dos alelos. Y por lo tanto no convierten tirosina en melanina y presentan el fenotipo albino. Por eso que para que una persona sea albina, obligatoriamente tiene que ser homocigota recesiva. Además, si se fijan, este niño albino es de raza negra. Y esto también me sirve para indicarles que el albinismo se da en todas las razas por igual. Hay una tendencia también que los alumnos creen, muchas personas creen, que el albinismo es más frecuente en razas de piel más blanca. Falso, ¿verdad? Se da igual porque es una condición genética. Un homocigoto recesivo para ese gen puede darse en cualquier raza. Y no solo hay albinismo en nosotros, que está bien estudiado, ¿verdad? Porque es una enfermedad bastante molesta para la persona que la presenta. Hay albinismo en todos los mamíferos. Hay ratones albinos, conejos albinos, tigres albinos, leones albinos. Todos los mamíferos se da el albinismo. Y no solo en los mamíferos, también se da en otros grupos. Ahora, como en humanos, no podemos diseñar cruzamientos como Mendel. Si yo no puedo decir, la señora albina la voy a cruzar con este caballero que tiene piel normal para ver qué pasa con la descendencia. ¿Por qué no? Que tengan alguna condición genética especial. Y para eso se construyen genealogías o pedigrís, que no solo se hacen en humanos, también se hacen mucho en caballos para estudiar. Ustedes saben que los caballos tienen que ser finos, ¿verdad?, de raza pura, entonces se le estudia toda la familia, los antecesores. Profe, igual la gente inconscientemente también hace eso. Le digo que inconscientemente la gente también hace eso cuando, no sé, antiguamente decían, no, tienes que casarte con una persona de buena familia. También, digamos, van seleccionando, sí, como un tipo genético de selección. La selección genética ha ocurrido siempre y sigue ocurriendo en nuestras redes. Ya, entonces hay símbolos, ¿verdad?, que no son internacionales y los vamos a encontrar en todas partes igual. Los cuadrados son siempre machos y los círculos son hembras. Si hay algún tipo de relación, se simboliza con una línea al medio. Si a partir de esa relación nacen hijos, se ponen en orden de nacimiento. Si son hermanos comunes y corrientes, se representan así. Si son gemelos, se representan con dos líneas formando un ángulo. Dentro de los gemelos podemos tener dos tipos: gemelos disigóticos o no idénticos, que pueden ser del mismo sexo o de sexo diferente. Y estos, desde el punto de vista genético, son tan parecidos entre sí como dos hermanos que hayan nacido con 10 años de diferencia, porque provienen de un óvulo y un espermatozoide distintos. Lo único que se desarrollan al mismo tiempo en el útero, pero genéticamente son igual que cualquier hermano.
Y los otros son los que llamamos gemelos monocigóticos o idénticos. Y esos, además de estas dos líneas en ángulo, se representan por una línea al medio. ¿Por qué? Porque estos sí que son genéticamente idénticos y por lo tanto siempre son del mismo sexo, porque provienen del mismo óvulo y del mismo espermatozoide. Esta es la delicia de un genetista, ¿verdad? Porque son genotípicamente idénticos, de manera que cualquier diferencia fenotípica entre ellos, ¿a qué se va a deber? A una variación ambiental. Entonces, maravilloso para hacer estudios de efecto ambiental. Los nazis hacían eso, profe. Los nazis hicieron hartas cosas. Sí. No, en Brasil hay un pueblo que se llama Mengele, el cual, el apellido del científico era Mengele, el médico que fue a Brasil, y no sé qué chamuyo hacía, pero todos sus pacientes después tenían gemelos idénticos. Y eso está comprobado porque están los niños y siguen generación por generación. El reportaje sobre eso. Sí. Y la verdad es que después que terminó la Segunda Guerra Mundial, eliminaron todos esos registros. Fueron quemados. Entonces, nunca se supo exactamente por qué se eliminaron, porque podía tener consecuencias para que otras personas quisieran repetir experimentos como eso y información sobre genética en humanos que no deben. Brasil lo hizo. Las generaciones se representan con números romanos, por ejemplo 1 y 2, y los individuos de cada generación se representan con números árabes en orden correlativo. Esto es para poder identificar un individuo en particular. Por ejemplo, si uno dice el individuo 2, 3, sabemos exactamente que nos estamos refiriendo a esa mujer. Los que presentan el fenotipo que estamos estudiando se pintan y los que no lo presentan, no. Normalmente el estudio parte por una persona de la familia y ese se indica con una flecha y es lo que se llama el propósito. Si hay alguien muerto en la familia, se representa así, con una línea que lo atraviesa. Y si hay algún aborto espontáneo, se representa de esta manera, con un círculo pequeño. Entonces es importante considerarlo en el análisis familiar para tener más antecedentes sobre la existencia o no de algún alelo de un gen, alguna condición genética particular. Cuando se puede determinar que los individuos son heterocigotos para un gen, se pinta la mitad. Y en el caso de aquellos genes ubicados en el cromosoma X, existen las llamadas mujeres portadoras. Y esas se representan con un punto al medio. Y por último, ahí está representado lo que es una unión consanguínea, es decir, entre parientes. Primo hermano, tío con sobrina, tía con sobrino, todo ese tipo de relaciones se dan a veces. Entonces ahí se representa en vez de con una línea, con dos. Esto también es importante porque la probabilidad de niños nacidos con enfermedades genéticas, sobre todo de tipo recesivas, aumenta cuando los padres son parientes. Porque ambos pueden haber heredado un alelo recesivo mutado del mismo ancestro común. Por eso que no es trivial y porque siempre se ha prohibido, todas las religiones, todas las culturas siempre prohibieron las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, porque yo creo que muy temprano se dieron cuenta que los niños nacían con problemas. Y todos me imagino que leyeron 100 años de soledad. La cola de chancho de los buen días, ¿cierto? Algo sabía García Márquez, que ahora exageró un poco en el fenotipo, muy de García Márquez, pero
Sí. Profe, pero se supone que, digamos, los seres humanos salimos de una pareja. Entonces siempre esa pareja después tuvo hijos y esos hijos tuvieron que tener, digamos, o con su mamá o con su hermana. Entonces, Esa es la visión religiosa del origen de nuestra especie. Pero la visión biológica del origen de que nuestra especie tiene una... es más de una pareja. Pero digamos, se supone que, digamos, científicamente hablando, el ser humano no proviene solamente de una pareja, sino varias parejas que evolucionaron simultáneamente. En los inicios del origen de nuestra especie, lo más probable es que hayan habido relaciones consanguíneas entre padre e hijo, entre hermanos, porque eran comunidades muy pequeñas, como ocurre en todos los otros animales. Pero rápidamente eso se fue regulando de alguna manera y lo más probable es que se haya ido regulando porque empezaron a ver que nacían niños con problemas. Y hoy en día, desde hace muchos siglos ya, todas las religiones, todas las culturas, todos los estados han prohibido ese tipo de relaciones. Entonces, digamos, científicamente hablando, el ser humano no provino de una pareja, sino provino de, digamos, de una población que evolucionó constantemente en el tiempo. Y que se originó en África Central, además. Y de ahí irradió para el resto del mundo. Ahora, eso es un problema de creencia. Existen personas que son muy creyentes y que son creacionistas y creen firmemente en que partimos de Adán y Eva, y adaptan todo lo que es la evolución a esa creencia. Profe, porque también es posible que haya habido una pareja, digamos que toda la humanidad haya salido de una